Buenas tardes por aceptar la entrevista eh, a nombre de Tesli y de la señora Cristina Sada, fundadora de la organización. Queremos agradecerle su presencia aquí y también su análisis a este boletín que sacaron los Legionarios de Cristo el viernes respecto a este documental que se está presentando en una de las plataformas HBO. Doctor Fernando González, ¿nos podría hacer algún comentario sobre cuáles son los puntos que a usted le llaman la atención de este comunicado? Bueno, varios puntos. Uno es el típica, está dentro de lo estructural de las respuestas que se dan en casos de pederastia clerical en órdenes, congregaciones y clero diocesano. O sea, nunca se adelantan a la posibilidad de una denuncia, sino que esperan la denuncia y una vez que llega la denuncia, inmediatamente tienen un machote prefabricado. No nos habíamos dado cuenta, pedimos perdón, estamos con las víctimas, estamos dispuestos a acompañarlo y vamos a implementar un dispositivo para que esto no vuelva a suceder. Esto es lo típico. En el caso del comunicado hay varias vueltas de tuerca. Una de las vueltas de tuerca es que los legionarios y otras congregaciones no solo viven de ese machote, sino que incluso ya con las denuncias publicitadas en la prensa, incluso con denuncias introducidas en el Vaticano y más allá, lo niegan y se tardan, en el caso de los legionarios, 13 años para aceptar lo que ocurrió. Entonces ya esto ya es una cosa que le da una vuelta de tuerca, porque los legionarios ponen que no se dieron cuenta primero y luego que no le creyeron a las víctimas. Y al mismo tiempo hablan que estas víctimas durante decenios les fueron informando de lo que fue pasando. Entonces la pregunta es, si te fueron informando de lo que fue pasando, todo era cuestión de te creo o no te creo. Cuando hay denuncias intraeclesia y extraeclesia, intraeclesia en el 44 con el primer abusado, Luis de la Isla, en el 48 con el padre Lucio Rodrigo, en el 50 de nuevo con el padre Lucio Rodrigo escribiéndole al futuro papa Giovanni Battista Montini sobre actos de Marcial Maciel totalmente mentirosos, etc. En el 54 por Federico Domínguez, en el 56 por Federico y Luis Ferreira, ¿sí? Y al mismo tiempo por el obispo de Cuernavaca, Méndez Arceo, por Gregorio Lemercier, el benedictino de Santa María de la Resurrección, y el arzobispo de México. En el 62 por el secretario del obispo de San Sebastián. En el 76 por Juan José Vaca y su carta. En el 83 por padres de familia del Cumbres, donde abusó un legionario de Cristo. En el 96, 95 por Fernández Amenábar. En el 97 por el grupo de legionarios. En el 98 con una denuncia al Vaticano directamente que hicieron, etcétera, etcétera, etcétera. Y es hasta el 2010 que aceptan. Me parece inconcebible y en todo este argumento que dan en su carta está totalmente silenciado esa larga marcha y por qué simplemente ponen el peso del argumento en es que no les creían. Don José Barba, usted como víctima y denunciante de estos hechos de 1997, ¿qué le responde a este comunicado regional? Nosotros confrontamos los documentos como lo que somos, incluido el hecho de ser profesionales, en mi caso de filología. Y yo recomendaría que la gente viera el manual de sintaxis minimalista de Ángel Gallego de Ramón Acala Editorial para darse cuenta de la técnica de saber decir sin decir, dar la impresión no solamente de lo que ha dicho el doctor, que pasa mucho tiempo, pretenden confesar que reconocen los daños causados, pero es una alternancia estilística muy estudiada de
presentar los hechos, reconocer los verbos importantes que tienen que usar, pero al mismo tiempo aminorar siempre que se puede, sobre todo con sustantivos y en un momento determinado con adjetivos, la responsabilidad real. Es un arte muy sutil, es como lanzar las palabras y jugar con ellas al tiempo que pretende decirse la verdad y al mismo tiempo ocultarse. Llamo la atención al hecho de que solamente en el último párrafo de la primera de las 2 páginas hacen referencia a aquello de lo que no han tenido más remedio que hablar. Con relación al documental recientemente estrenado, Los hechos y prácticas reprobables del padre Maciel. Porque es el padre Maciel. Ellos no han tenido responsabilidad. Ellos están pidiendo disculpas por no haber hecho caso durante décadas a personas determinadas. El que esto escribió no estaba en 1955, 1956 con Federico Domínguez ni con Ferreira, pero aquí se trata de un bloque institucional que ellos están representando. Entonces, en primer lugar, lo representan, pero no viene directamente del director general de la institución, sino que se presenta por medio del director territorial de comunicación, que es un laico llamado Pablo Pérez de la Vega. No es un legionario. Entonces, esto me recuerda perfectamente a mí cuando el sábado 17 de octubre del 98 vamos a presentar nuestra demanda con el juez eclesiástico de la Ciudad de México, el doctor Jurado y yo. ¿Y quién nos recibe? No nos recibe Ratzinger, no nos recibe el que luego fue secretario de Estado, no nos recibe Angelo Amato, Nosodano Amato, sino que nos recibe Gianfranco Girotti, el último en orden de importancia. Y además, para quitar la impresión de que se trata de algo muy serio, durante casi 30 minutos, estando una dama presente, nuestra abogada, la doctora Marta Vegan, no nos ofrecieron un asiento. ¿Por qué? Por la técnica de hacer parecer que fuimos breve tiempo y que no se trató con mucha seriedad aquello. Todas estas son técnicas extremadamente estudiadas dentro de la institución eclesiástica, en Roma y en otros lugares, y en la Legión de Cristo. Aquí se habla de reiterar, reiteramos a las víctimas. A las víctimas, pero no a la sociedad. A la sociedad en otro momento se le invita a participar y piden también perdón por estas deficiencias. Es el arte de aminorar la responsabilidad. Son deficiencias. ¿Qué es la deficiencia? ¿Qué significa? Pues algo que falta. Eso es. Pero es el arte de aminorar. Y en otro momento hablan del dolor y el desconcierto de muchos. También la vaguedad, muchos, no sabemos cuántos. Y no presentan a alguna persona concreta en la sociedad o en la iglesia. Pero cuando se trata de el tiempo que ha pasado, por una parte se refieren a personas que ya fallecieron. Por única vez, por primera vez, nos nombran a los 8 que en 1997 dimos el testimonio, pero no dicen ni una sola palabra de aquellos compañeros nuestros a los que ellos movieron para presentar testimonios falsos, notariados contra nosotros, diciendo que los habíamos invitado a formar una conspiración. Esos nombres no aparecen. Aparecen con mucha compasión los nombres de las víctimas, pero no aquellos que ellos victimaron socialmente y moralmente, como Armando Arias Sánchez, Jorge Luis González, Valente Velázquez Camarena y Juan Manuel Correa. Entonces, aquí se autocitan porque es el arte. Nosotros ya dijimos esto y lo dijimos el año 20 y después nosotros más tarde presentamos otra en el capítulo general de 1920. Pero no dicen que el día 4 de enero de 1920 estuvimos con el director general, el doctor Jurado Guzmán, el doctor José Antonio, el licenciado Pérez Olvera y yo, que firmó él un documento en presencia de un exministro que era nuestro mediador, recomendado por alguien próximo, y eso no lo dicen. No dicen que se trató
de una reparación cuantitativa. No dicen que después él renunció y vino a sustituirlo John Connor, y que John Connor en un momento dado mandó una carta diciendo que entraban en un capítulo general y que no podía continuar atendiendo al asunto. Y de esto han pasado ya 5 años y medio o 4 años y medio. Y sin embargo no ha tenido tiempo para dedicar atención. Entonces, estas disculpas que piden solamente son en papel. Usted Esa como es la víctima- verdadera impresión que nosotros tenemos porque les hemos dado la oportunidad. Yo dejé a un lado a pasar la Navidad con mi familia para representar al doctor Arturo Jurado Guzmán y al licenciado Pérez Olvera para poder estar de los 3 últimos días en diciembre, no los últimos, pero sí claramente el día 4 de enero, con Eduardo Robles Gil y 2 legionarios que se presentaban, entre ellos Simán, que luego fue director territorial acá, y otra persona de apellido Hernández. Entonces, a lo que yo voy es que este documento viene a repetir la actitud normal en ellos de decir sin decir, o decir al mismo tiempo que la forma está retirándose. Porque por una parte dice que presentamos, dice aquí, acusaciones legítimas y necesarias, y cumulativo, necesarias. Y si eran legítimas y necesarias, ¿por qué no tomaron cartas en el asunto ante la Iglesia y ante las autoridades civiles? Y aquí hablan de conversión y reparación del capítulo general. Conversión. ¿Conversión de quién? ¿En qué se ha notado la conversión? ¿Y en qué se ha notado la reparación? Para nada. Entonces, nosotros encontramos que estas 2 páginas son producto de lo que dice el último párrafo de la primera página, del documental, de la docuserie que se presentó, no de otra cosa. En otros momentos hablan de las víctimas. Se habla de que Marcial Maciel no puede ser considerado un modelo de santidad. Miren a decirnos eso a nosotros. ¿De qué sirve eso a nosotros que no sea un modelo de santidad? Eso es una burla para ellos, para la Iglesia, para la sociedad y para todo mundo. Y cuando habla de que el Papa Francisco volvió a subrayar la personalidad como sugiere eficaz guía de la juventud, no dice para nada que fue un legionario, Felipe Castro de Morelia, el que escribió esa carta. Eso no lo dice aquí. O sea que le impusieron al Papa una carta que firmó el 15 de noviembre del 90 y, me parece que fue el 2004, esto fue ya posterior, y en realidad fue escrita por un legionario. Se la tuvieron que regresar diciéndole que el Papa no la podía firmar porque se la firmaba equivalía a un nombramiento de santidad en vida. Entonces aquí se habla de seriedad. En el año 22 fuimos contactados por buen castellano, ¿no? Por la productora responsable del documental solicitando una entrevista. Y tras discernirlo con seriedad, no es un pleonasmo, no se supone que ante todas estas cosas tiene que haber seriedad. ¿Qué es lo que quieren decir? Que en otras ocasiones no son serios. Y entonces aquí hablan en cambio de que dieron alguna información visual también, pero ellos sí respetaron la dignidad, la trayectoria y el derecho a la privacidad de esas personas. Quienes no, obviamente, según eso, respetaron fueron los que hicieron los documentales. Esto se sugiere. Entonces, aquí viene a decir que durante más de 15 años han emprendido un proceso de transformación institucional. Esa transformación institucional, ¿qué tiene que ver de hecho realmente con respecto a la verdad y sobre todo, en este caso, conjuntamente a la justicia con respecto a las víctimas? ¿Ha habido un desagravio? Por primera vez esto se acerca, pero el desagravio no significa nada si no existe una reparación en el mundo en que vivimos de otra índole también.
Entonces, aquí habla de rendición de cuentas. ¿Ante quién rinden cuentas? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Ante ellos mismos? Eso es un solipsismo, ¿no? Y entonces dicen aquí que escuchan con atención a las víctimas. ¿Cuándo han escuchado con atención? ¿Cuándo se nos ha invitado? Y cuando estuvimos a petición mía con el director general los últimos días de diciembre y el día 4 de enero, los últimos días de diciembre del 19 y el 4 de enero del 20, estuvimos hablando. Cuando mencionamos cosas gravísimas como el lavado de dinero y la sujeción a 2 de los antiguos legionarios a pasar droga de Francia a España, este hombre no respondió absolutamente para nada. Pero cuando nos referimos, en cambio, al hecho que luego Raúl Olmos ha tratado de los depósitos en paraísos fiscales, saltó como si le estuvieran ofendiendo a su madre. Entonces, es esta insensatez continua, esta mentira que consiste en el arte de la ambigüedad. Por eso es desconcertante y la gente tiene un documento perfectamente plausible desde el punto de vista de la formalidad, pero la formalidad también se presta al engaño. Es un arte que se ha ejercido durante décadas y décadas, y le voy a decir cómo, porque Marcial Maciel, que no sabía escribir poco más que su nombre, hacía que estas cartas de este tipo las escribieran otros, porque él no era inteligente, pero era astuto y sabía utilizar a los demás que sabían hacer aquello que él deseaba. Doctor, respecto a entonces, ¿cómo podemos tomar este documento? ¿Es en verdad un documento serio, un documento no es para salir del paso? Es un documento para mí retórico, reiterativo de los previos que van citando. Y una de las preguntas que yo me hago, ¿por qué dicen que se tardaron tanto tiempo? Por una razón muy evidente. Una de las diferencias fundamentales en la Iglesia Católica como pilar identitario es que son célibes y castos frente a todos sus competidores de bienes espirituales. Entonces, mantener la ficción dentro de la Iglesia, que todos son célibes y castos, y cuando se toca la sexualidad que los equipara a cualquiera, entonces se defienden desesperadamente. Por eso se tardan tanto en aceptarlo, ¿sí? La segunda cosa es esta reiteración permanente del perdón que cruza toda la carta, pero también los documentos previos, elimina algo fundamental que felizmente se empezó ya a articular como cultura, que es la del delito. Esto no es un problema de pecado, es un problema de delito. Y la única vez que hablan de delito, hablan cuando hablan de Maciel, que no es un ejemplo ya, y que porque era un delincuente. Pero nunca hablan de la delincuencia de la cúpula legionaria, las diferentes cúpulas que guardaron silencio, que protegieron y que es un delito. Pero esto tiene a su vez una segunda vuelta de tuerca. La segunda vuelta de tuerca es que todo esto viene dictado directamente desde la Santa Sede, la conducta del secreto, la conducta de llevar a las gentes en un derecho canónico paralelo, que es lo que los diferencia de otras instituciones, ¿sí? Esta situación la llevaron hasta sus últimas consecuencias obedeciendo a Roma. Y la siguiente ficción no solo es que somos célibes y castos, sino que la cúpula está purificada de cualquier complacencia, ¿sí? Y entonces la segunda cosa que hay que cuestionar es que la cúpula, la Santa Sede, los diferentes papados, y no solo Juan Pablo II, fueron cómplices de diferente manera y que los legionarios fueron fieles a las directivas que les dijeron directamente desde arriba de la Santa Sede. Y esto me parece que es fundamental. Todo eso está silenciado aquí. Todo eso está silenciado. Hay hablar del perdón. Y la única vez que hablan de nombres es de Maciel y de los 8 hermanos mayores denunciantes. Ninguno
Ningún superior general de la Legión, ninguna miembro de las cúpulas diferentes de la Legión desde los años 50 son nombrados. La mejor manera de aludir y eludir. ¿Qué se puede esperar ante la sociedad después de este documental que se está viendo, este escrito? Que pocas personas han de tener acceso al escrito, pero el documental, ¿qué se puede esperar de Bueno, la por lo sociedad? pronto yo creo que va a ser muy útil desde el punto de vista de que sintetiza con huecos irremediables, porque son 4 capítulos y es un documental, no un libro, donde se pueden hacer citas al pie de página, matizar, pero es un excelente resumen sintético de la trayectoria de la Legión hasta el día de hoy. Y mucha gente que tenía como fragmentos de lo que sucedió puede tener una síntesis para público amplio, lo cual me parece valioso. Valioso también el uso de las imágenes, el uso de los videos, el uso de la ficción, que a diferencia de otros videos, la ficción sigue a las palabras del que está hablando. Y esto me parece muy útil porque coloca al que está viendo el documental, lo contextualiza de alguna manera. ¿Qué podemos esperar? Que esto lleve a una incipiente cultura del delito de la pederastia. Delito y pederastia que no se va a eliminar porque la parte humana es demasiado compleja y es la parte más violenta de la sexualidad humana. Pero cuando menos, que cueste cada vez más trabajo a los pederastas de hacer actos de estos con los niños, en diferentes instancias, no solo en los legionarios. Ojalá sirva para esta incipiente cultura política y ética. Don José Barra, ¿y qué esperar de la actual directiva de los legionarios cuando todavía siguen encubriendo al núcleo cercano a Marcial Maciel? ¿Qué cabe esperar? Esto tenemos que considerarlo desde el punto de vista de lo que alguien llamaría psicohistoria. Indudablemente que cuando se estudian el orden de las ideas, la evolución de las ideas en relación con la conducta, es lo más probable que dentro de la institución haya algunos de buena fe, de buena naturaleza cristiana, de origen probablemente familiar, que no se hayan contaminado en la institución, pero en general aquellos que han ido subiendo, porque era la manera como Marcial Maciel premiaba a sus leales, sobre todo a sus leales desde el punto de vista de entrega sexual, los elevaba a puestos de dirección, no necesariamente por ser los más inteligentes, sino por ser los más dóciles. Entonces, la pregunta de ustedes, ¿qué esperamos? Yo creo que va a ser un proceso sumamente difícil, lento por la dificultad natural del problema y que dependerá en grandísima parte de la voluntad real y verdadera de la Iglesia católica y por parte también de una sociedad bien informada y apremiante. Y yo quisiera referirme también en estos aspectos a algo que tocó el doctor González y que yo me permití decir desde el día 10 de octubre del año 2002 en Ginebra. Al referirme a Marcial Maciel, porque no nos hacían caso, tuve que ir a hablar a una institución formada por 12 personas internacionales con respecto a los niños y adolescentes. Y era precisamente de qué manera la Iglesia manejaba el concepto de pecado, porque el concepto de pecado le venía a las manos como algo que la Iglesia podía perdonar, pero no se trataba el aspecto del delito. Y eso es muy importante porque es donde intervienen, en aquí en el momento dado, hablan los legionarios a través de su vocero, de que han presentado esto ante las autoridades legítimas. Hablan de rendición de cuentas, pero yo pregunto, cuando dice publicamos informes, es el penúltimo párrafo de la segunda página. Publicamos informes anuales y colaboramos con organismos especializados
tanto eclesiales como civiles. No me pregunto, ¿ante quién? ¿Cuáles? ¿Cuándo? ¿Dónde? Esto no lo dicen. Entonces, se trata de un mayor respeto a la adultez intelectual de la sociedad. Esto no va dirigido a niños ni a adolescentes, va dirigido a gente que, como estamos tratándolo, es seria, porque se trata de defender no solamente la castidad de los niños, sino el derecho a hacer aquello para lo que la naturaleza y los que creemos en Dios, Dios les ha dado como posibilidad. Entonces, creo yo, esto tiene grandes alcances. Que se vaya a poder lograr dependerá en muchísima parte del apremio interior de los mejores elementos dentro de la jerarquía eclesiástica y dentro de las posibilidades de una sociedad que quiera exigir respeto a los grandes derechos humanos de los cuales se habla, pero a los cuales no se respeta. Doctor, ¿se puede esperar algo de este nuevo papa? No sé, hasta ahora ha salido una información contradictoria de que la otra secta que era muy parecida a los legionarios, la del sodalicio peruana, que nació en 1970, Francisco la disolvió. Con la historia de los legionarios previa, con toda esta carga histórica, con todos los documentos presentados, ¿por qué no la tocó? ¿Por qué no solo no la tocó Francisco, sino que además les nombró un cardenal? Con lo cual era un mensaje, el mensaje de que ya estamos renovados y purificados, que Ratzinger le encargó a Francisco que hiciera, digamos. Entonces, ¿qué se puede esperar del nuevo Papa? No sé. Lo primero que haría la Santa Sede, si fuera realmente honesta, es voltearse el dedo y decir, todo lo que pasó a lo largo del siglo XX y parte del XXI y previo, viene directamente dictado desde esta Santa Sede por los diferentes papas, que guardamos silencio, ¿sí? El día que la Iglesia Católica fuera capaz de hacer eso, es una especie de harakiri. Ninguna institución, y menos esta que pretende representar la moral pública y gratuita y obligatoria para creyentes y no creyentes, será capaz de hacer. Lo dudo. Y este Papa, hasta no ver, porque lo cuestionan diciendo que protegió a Sodalicio, otros dicen que al contrario. Hay que ver. No soy profeta. Yo me muevo siempre sobre los hechos y no sobre las declaraciones. Pues muchas gracias. Si quieren ustedes agregar algo. Quisiera, si me permites, dar mi opinión también con respecto al Papa actual. Okay. Creo que un hecho para los que hemos estudiado los elementos eclesiásticos, sobre todo a Ludovico Pastor, Ludwig von Pastor, desde los papas del Renacimiento, sabemos los graves problemas que la Iglesia ha padecido por sus malos elementos. Quiero hacer la distinción claramente de Iglesia y jerarquía. Ya la he hecho en otra ocasión. La Iglesia son todos los fieles y la jerarquía está formada por elementos directivos, dirigentes buenos y dirigentes malos. Entonces hay que tener cuidado con ese aspecto. Y en cuanto al Papa actual, yo creo que ha demostrado cierta discreción en forma conductual desde el principio. Por ejemplo, parece que viene desde el polo sur de América con el Papa anterior hasta Norteamérica con él. Sin embargo, él tuvo la discreción de no expresarse, por ejemplo, en los 2 primeros días en inglés. En cambio, habló un poquito en español y luego ya pasó al italiano, que maneja perfectamente. Creo que se ha distinguido por la discreción y creo que hay un hecho real de las fuerzas que operan dentro del Vaticano de siglos atrás. Entonces, él tiene que confrontar eso, aunque él estaba ya en el Vaticano desde 3 años antes, mucho más tiempo estuvieron los elementos italianos sobre todo, ¿verdad? Y él va a tener que guardar mucho equilibrio para ir tomando selectivamente las urgencias que se han presentado últimamente. Yo creo que va a ser muy cuidadoso
y lo más probable es que no cambie de manera drástica la actitud de la Iglesia con respecto a esa misma institución. Jason Berry, en el tercero de sus libros, hace referencia clara al poder económico de los legionarios de Cristo, diciendo que incluso tienen el presupuesto equivalente a 3 veces lo necesario para el Vaticano durante un año. Esto lo ha publicado, entonces eso puede significar mucho para la decisión que en el Vaticano se puede tomar con respecto a esta institución. Pero yo llamaría la atención, si en realidad tienen tantos medios, ¿por qué no han demostrado su sentido de justicia, de dolor, de retractación, de voluntad, de reparación? Y nunca nos han invitado a hacernos justicia como deberíamos, porque han destruido familias, han condenado a un sufrimiento muy prolongado, físico, espiritual, psíquico, a todos los que hemos luchado. Ahora nos alaban. Incluso un legionario al día de ayer mandó su nombre es Vincent Heerman, que creo que fue de los elementos altos, pide perdón y diciendo que somos unos héroes. No queremos ser llamados héroes, queremos ser ciudadanos normales, en mi caso católico normal, pero que se haga el desagravio y la reparación necesarias conforme a los derechos humanos y conforme a la justicia. Muchas gracias.